Buenas tardes, compañeros, profesora. Nuestro equipo va a presentarles algunos tipos de memorias, como son las memorias ROM, PROM, EPROM, EEPROM y la memoria flash. Nuestros nombres son Andrea, Uriel y Fanny. Vamos a presentarles de manera sintetizada cómo va a estar organizada nuestra exposición con este mapa conceptual. Primero, pues daremos una breve introducción sobre memoria y algunos conceptos importantes. Explicaremos la evolución entre las memorias siguientes, que son la memoria ROM, PROM, EPROM, EEPROM y la memoria flash. Y posteriormente daremos las características, los métodos de escritura y lectura y algunas aplicaciones y ejemplos de cada una de las memorias. Bueno, comenzando debemos definir el concepto de memoria. Una memoria es una parte de un sistema que va a almacenar una gran cantidad de datos binarios. Una memoria generalmente está constituida por una matriz de elementos. Cada uno de estos elementos va a tomar el valor de 0 o de 1 según sea el caso, ya que son datos binarios. Cada uno de estos elementos, de estos ceros o unos, se denomina celda. Y bueno, definiendo algunos conceptos, la dirección quiere decir una posición en esta matriz que es la memoria. Es una posición específica donde se guarda un dato. La capacidad de memoria es el número total de elementos o de datos o de unidades que una memoria puede almacenar. La operación de escritura es colocar un 0 o un 1, es decir, un dato, en una posición específica de la matriz o de la memoria. Y la operación lectura es precisamente extraer un dato de una posición específica en la matriz o la memoria. A continuación les voy a presentar las memorias que explicaremos a lo largo de esta exposición. Primero tenemos una memoria ROM, que son no mutables. Tenemos las memorias PROM, que son Programmable ROM. Las memorias EPROM, que son Eraser Programmable ROM. Las EEPROM, que son Electrical Eraser Programmable ROM. Y por último, las memorias Flash ROM. Les voy a explicar un poco de la evolución de las memorias en general. Y comenzamos con la memoria ROM, la memoria base. Esta memoria es la primerita de todas y en este caso el grabado de la memoria se hacía en la fábrica. La programación de la memoria se hacía directamente en la fábrica. No había reprogramabilidad, no se podía borrar el contenido, es decir, te daban un chip ya programado y esa es una memoria ROM. Después tenemos la Programmable ROM o PROM. En esta el grabado o la programación podía hacerse una única vez en la memoria. La primera vez que tú la programabas, así se quedaba pues para siempre, pero pues es un poco más flexible que la ROM. Después nace la EPROM, que es reprogramable. En esta se introduce pues el borrado total de la memoria y pues por ende la puedes volver a programar. Esta se hace con rayos UV, por lo que se necesita obviamente pues de un dispositivo externo que los emita. Después tenemos las EEPROM, que son Electrical Eraser Programmable ROM. Y bueno, esta borra y reprograma eléctricamente su contenido, ya no es con rayos UV. Y por último tenemos a las memorias flash, que son una evolución de las EEPROM. Y bueno, el borrado aquí es mucho más rápido, es por bloques y además pues es mucho más compacta y barata. Pues yo creo que muchos de nosotros traemos inclusive en la mochila o la hemos usado seguramente una memoria flash, porque un ejemplo de memoria flash es precisamente una USB. Extendiendo un poco más la evolución, en la década de 1960, la memoria ROM pues marcó un parteaguas en las memorias no volátiles. Esta memoria se graba directo en la fábrica y no puede modificarse esta programación. Esto pues hace que la memoria sea confiable, que sea estable también y pues que sea segura, porque es muy raro que las memorias ROM trajeran un error de programación de fábrica.
Se usó en las primeras computadoras para la BIOS y bueno, es algo muy clásico de encontrar en computadoras de consolas de videojuegos, por ejemplo. Es la memoria más rígida de todas y por esto surgió en 1970 la memoria PROM, que es programable. Esta memoria permite un poco más de flexibilidad y permite al programador que por primera vez pues pueda definir el contenido de la memoria o del chip, que es la memoria, después de que se fabrica. Esto pues es más flexible y pues es tal vez más cómodo y útil, pero también es más riesgoso, ya que si el programador se equivocaba al programar esta memoria, significaba que tenía que desechar el chip porque ya no podía borrarlo, ese error se iba a quedar ahí pues para siempre. Entonces, eso es un poco una desventaja de las memorias PROM. Para solucionar esto, surgen las memorias EPROM, que son eraser. Estas memorias ya pueden ser borradas en su totalidad. Puedes borrar el contenido total que tiene la memoria, pero para hacerlo necesitas un dispositivo externo que emite rayos ultravioletas. Estos rayos, pues evidentemente van a hacer que el borrado sea muy lento, por lo que aunque puede ser reprogramable, puedes borrar y reescribir el contenido, es poco eficiente estarte equivocando porque pues toma mucho tiempo y también toma recursos porque utiliza un dispositivo externo precisamente. Después surge la memoria EEPROM en la década de los 90 y la innovación de esta memoria es que el borrado ahora es eléctrico y es byte por byte, por lo que pues obviamente ya no necesitas el generador de los rayos ultravioletas para borrarla. Lo puedes hacer con los propios componentes que ya tiene la memoria de por sí. Esto pues aumenta un poco la velocidad de borrado, sin embargo pues sigue siendo un poco lenta. Y bueno, esta memoria se convirtió en el estándar para los microcontroladores, por ejemplo, para las tarjetas inteligentes, para sensores, para dispositivos. Es mucho más precisa, es mucho más flexible y es fácil de utilizar. Entonces, pues se hizo indispensable hasta que surge en la década de los 2000 la memoria flash y esta viene a revolucionar totalmente el mundo de las memorias. La memoria flash evoluciona a la EEPROM ya que su costo es mucho menor, es mucho más rápida. Además de todo, puede almacenar una cantidad mucho mayor de información y el borrado de la memoria puede ser por bloques completos y no byte por byte como se hacía anteriormente. Esta memoria se divide en tipo NOR y tipo NAND. Hablando un poco de lo que viene después de las memorias flash y que es el futuro, las tendencias actuales, podemos mencionar algunos tipos de memorias que son como la Magnetic RAM o la Resistive RAM, que básicamente buscan ser más veloces, más durables, más persistentes y bueno, tienen que abrir la posibilidad de nuevos sistemas de alto rendimiento, sistemas embebidos que sean mucho más rápidos. Condensando un poco la información que les acabo de mencionar, pues la evolución de las memorias no volátiles comienza desde la memoria ROM, que era fija, después a la memoria PROM, que era programable por el usuario, aunque fuera una sola vez, después la EPROM, que es borrable y programable, es decir, reprogramable. Para mejorar esta que requería un dispositivo externo, surge la memoria EEPROM, que ahora su borrado es eléctrico y por bytes, y pues sigue siendo reprogramable. Después de la EEPROM surge la memoria flash, que es una revolución completamente, es más masiva, compacta y barata y veloz que la EEPROM. Y bueno, es, como les decía, masiva, ya que todos tenemos una en nuestras casas o en nuestra mochila o conocemos a alguien que tiene una o la hemos usado en alguna ocasión. Y el futuro pues se basa principalmente en la Magnetic RAM y la 3DX Point, que son memorias mucho más duraderas y mucho más rápidas.
Bien, ahora me toca hablarle de dos memorias fundamentales no volátiles que son las EEPROM y las EPROM. Primero que nada vamos a ver que la EPROM, que su nombre significa Erasable Programmable Read-Only Memory, es un tipo de memoria que puede ser programable por el usuario, pero cuya característica más distintiva es que para ser borrada tiene que requerirse luz ultravioleta. ¿Cómo funciona? Primero que nada, para grabársele algún tipo de contenido o datos, se requiere aproximadamente un voltaje de entre 12 y 25 volts. El voltaje, por así decirlo, se inyecta o inyecta electrones dentro de los transistores y si hay una carga atrapada, se interpreta como cero y si no hay carga, se interpreta como uno. Eso quiere decir que se almacena físicamente la carga eléctrica como si fueran datos en los transistores. Después, la lectura es bastante simple, ya que el chip se alimenta normalmente. Por ende, si, si el, si la compuerta está cargada, el transistor no conduce y si no tiene carga, sí conduce. Esto se representa como cero y uno respectivamente. Y como lo mencioné hace un momento, el borrado con luz ultravioleta en esta memoria es de aproximadamente 10 a 25 minutos bajo una lámpara de luz ultravioleta y borra toda la memoria. Ahora, pasando un poco a sus características técnicas, podemos ver que la EEPROM es un tipo de memoria no volátil, o sea que sin carga eléctrica no se borran los datos que tenga guardados. eh, Se programa con un alto voltaje. Para borrarlo es obviamente con luz ultravioleta. El encapsulado es cerámico con ventana transparente. Esto hace referencia precisamente a el diseño que tiene, ya que se puede ver una pequeña pantalla en donde se puede borrar la reprogramación. Eh, Cuando una memoria EEPROM se reprograma, se borra totalmente y puede reprogramarse múltiples veces, siendo bastante eficiente en esto. De hecho, la única contra es que pues se borran los datos a la hora de reprogramarse. El tiempo de borrado es de 15 a 30 minutos, que pues bueno, es el tiempo en el que tiene que estar bajo la luz ultravioleta. Ese tipo de memorias se utilizan más que nada en firmware, BIOS, microprogramas, PLDs o prototipos, que son principalmente programas que tienen que tener alguna configuración o alguna característica sin que se pueda llegar a afectar un corte de energía. Ahora pasando a las ventajas y las desventajas. Una ventaja muy grande que tiene esta memoria pues, es simple y sencillamente ser no volátil, ya que como lo mencioné, al no tener energía eléctrica puede mantener los datos. También otra que mencioné bastante es que es reutilizable, ya que a pesar de que se llegue a borrar todos los datos una vez la reprogrames, no perderá esa capacidad de seguir guardando datos eficientemente y siendo de hecho bastante estable. Como también lo mencioné, una de las desventajas es que es un borrado total. También requiere obligatoriamente la luz ultravioleta y es algo tardado y pues debe de retirarse del circuito para poderse borrar. Ahora pasando a la EEPROM, EEPROM, que significa Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Eh, Esta es muy similar a la anterior, pero la única diferencia esencial es que esta se puede borrar electrónicamente y no necesita la luz ultravioleta. Esta es mucho más rápida y mucho más práctica y una de las mayores ventajas es que puede reescribir datos byte por byte sin tener que borrarla completa. También no tienes que sacarla de los componentes, bueno, retirarla del componente para poder tener que limpiarla exclusivamente, como si lo hacíamos con la EEPROM. Y pues funciona de la siguiente manera. Eh, para leer los datos es muy similar a la EEPROM,
ya que lo que va a hacer es verificar, o en este caso decodificar, si hay carga. Eh, para la escritura, se aplica un voltaje mayor al normal, pero no tan alto como en la EPROM, dentro del propio chip. La electrónica interna controla el proceso de inyección de electrones. Puede escribirse byte por byte, incluso bit por bit, dependiendo del modelo. Esto pues hace referencia que es un sobreescribimiento y un borrado más selectivo y un poco más avanzado. Esto nos permite modificar ciertos parámetros sin afectar el resto. Y para borrarlo, como se ha mencionado, pues es eléctricamente, aplicando una pequeña corriente controlada que saca los electrones de la compuerta flotante. Puede borrar byte por byte o como se mencionó bit por bit. No necesita luz UV, siendo una de las ventajas principales. Las características técnicas, pues es igual que la otra, es no volátil. La programación es eléctrica, su borrado es eléctrico, igual selectivo. Su encapsulado es plástico sin ventana UV, es totalmente plástico. El tiempo de borrado, este es muy rápido ya que se dará milisegundos y su reprogramación es igual selectiva, byte por byte. Se va a reprogramar lo que se requiera reprogramar. Su uso típico es en configuraciones, calibraciones, firmware actualizable y PLDs, ya que estos son los que mayormente utilizan un reprogramado selectivo y un borrado selectivo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Además de que su ciclo de vida es bastante largo, porque muchas EEPROM permiten cientos de miles de ciclos de escritura antes de su desgaste. Este tipo de memorias, de hecho, es bastante común en microcontroladores, tarjetas inteligentes, BIOS de computadoras y dispositivos electrónicos que requieren mantener información incluso cuando se apaga la energía. Eh, Son ciertamente bastante flexibles en ese aspecto. Y como también lo mencionamos, pues el hecho de que no requiera luz ultravioleta ni retirarlo de algún circuito para poder reprogramarlo es bastante útil. La única desventaja es que tiene ciclos de vida de reprogramaciones bastante limitados, tiene una menor velocidad de escritura y es un costo más alto por bit en comparación con algunas otras memorias. Ok, esta es una tabla comparativa de las memorias EPROM y la EEPROM. Más que nada, pues para notar más este tipo de comparación entre las dos memorias. Siendo que pues una es quizás más rápida, pero la otra es más duradera. A lo mejor otra tiene más limitaciones a la hora de programar y reprogramar y la otra no tanto. O una es más barata y la otra es más cara. Y en ese sentido, pues ese tipo de cosas son las que diferencian la EPROM y la EEPROM. ¿Cuáles serían sus aplicaciones típicas? Como lo mencionamos, mayormente serían en BIOS, ya que pues tienen que mantener los parámetros ya establecidos por el sistema sin que se tengan que borrar o se tengan que recalibrar a cada rato. Y por ejemplo, algunos microcontroladores o de sistemas embebidos. Y para llegar a la conclusión de estas dos memorias, podemos denotar que las dos memorias fueron importantes en el desarrollo de eh, memorias más avanzadas y que en las memorias EEPROM fueron de hecho el predecesor de las memorias flash, ya que pues básicamente la funcionalidad de poder borrar electrónicamente sin tener que tener tantas limitaciones permitió que se desarrollaran tecnologías más avanzadas y memorias más modernas. Ahora les hablaré un poco sobre las memorias flash, que como ya les había mencionado, pues son masivas, compactas y baratas. En estas memorias, la lectura y escritura de alta densidad de datos es muy veloz, es no volátil y puede almacenar los datos indefinidamente, aunque no esté pues alimentada, aunque no tenga energía. La característica de alta densidad que les comentaba significa que puede
Incluirse un gran número de celdas en un área de superficie de chips, es decir, que son compactas, que tenemos mucha información en algo muy pequeñito. El bit de los datos se almacena con una carga y pues está constituida por un transistor MOS. Y es único, así que dependiendo de lo que se quiera almacenar, si es un 0 o un 1, es la carga que se le mandará al transistor. Podemos observar la imagen para ejemplificarlo un poco mejor. Las memorias flash tienen 3 operaciones principales y características, que son la programación o escritura, la operación lectura y la operación de borrado. Para la programación de escritura, inicialmente todas las celdas las tenemos en estado 1 porque la carga fue eliminada de las celdas en una operación de borrado previo, o bien pues vienen de fábrica, es la primera vez que las programamos. La puerta flotante del transistor MOS atrae a los electrones y una vez programadas las celdas de la memoria, pueden conservar su carga durante 100 años sin necesidad de aplicar una alimentación. Es por eso que esta memoria es no volátil. La operación lectura, durante esta operación se aplica una carga positiva a la puerta de control del transistor MOS y en la operación borrado se elimina esta carga de las celdas de memoria para que dé apertura a una posible operación de programación o escritura. Como ya les había mencionado en la introducción y en la evolución, la memoria flash se divide en dos tipos, el tipo NOR y el tipo NAND. Podemos ver estas memorias como que la NOR es una caja en la que tú puedes abrir exactamente el compartimiento que necesitas para encontrar la información que deseas. Y la memoria flash NAND es como si tuvieras un conjunto de cajones o un cajón que está dividido en cajas y tú tienes que abrir algunas cajas o alguna caja en especial para en esa caja buscar la información que deseas obtener. Es decir, que la memoria flash NOR permite el acceso aleatorio a direcciones específicas. Puedes buscar exactamente la que necesitas. Y la memoria flash NAND está más optimizada para que sea más masiva, más rápida y más compacta, ya que está indexada. Algunas aplicaciones de la memoria flash, por ejemplo, son las tarjetas SD, las USBs, las SSD, que son discos de estado sólido, y, por ejemplo, las memorias internas de todos nuestros celulares. Algunas ventajas y desventajas de las memorias flash. Como ventajas tenemos que es una de las memorias o la memoria que tiene mayor capacidad por un costo bajísimo. También pues es resistente porque pues es una, por ejemplo, las USB son una cajita pequeñita y no tiene partes móviles, no hay que tener tanto cuidado con ellas, es simplemente el componente y listo. Son muy veloces, son de las tecnologías más veloces en cuanto a memorias y son también ideales para ser portátiles. Como les mencionaba y como les repito ya varias veces, muchos de nosotros tenemos una en nuestras mochilas porque son portables. Son duraderas. Digo, no sé ustedes, pero yo tengo con mi memoria ya muchos años y no le ha pasado nada, es muy duradera. Y algunas desventajas pues vienen que tiene una capacidad limitada de escritura. No tiene tantos ciclos de escritura a una sola celda. El borrado por bloques, como les mencionaba, puede fragmentar y desgastar la memoria. Muchas veces encontramos memorias USB, por ejemplo, que dicen están corruptas, porque más bien es que están fragmentadas, ya que el borrado por bloques hace como que esos huecos y esas fragmentaciones que después la memoria ya no es por sí sola capaz de remediar. Y por ejemplo, una desventaja de las memorias NAND requieren controladores pues complejos para gestionar sus errores y su desgaste. Por ejemplo, si han visto, como les mencionaba, un ejemplo que son las discos de estado sólido, los controladores o los drivers que debe tener la computadora para manejar este tipo de memorias, pues ya son mucho más complejos. No todas las computadoras
son aptas para tener un disco de estado sólido. Algunas aplicaciones comunes de las memorias flash, como ya les había mencionado en repetidas ocasiones, es la memoria USB, las tarjetas SD de nuestros celulares, las memorias micro SD, las SD y las micro SD de nuestros celulares, los discos de estado sólido para computadoras, que también pues algunos de ustedes ya contarán con uno en sus computadoras, el almacenamiento interno de los smartphones y las tablets, que también es algo que comúnmente usamos y no sabemos que es una memoria flash. El firmware de controladores modernos y las cámaras digitales, los routers y los dispositivos IoT.